cuánto se ha extendido tu gracia hacia nosotros. Bendecimos tu nombre, Dios. En esta mañana ponemos en tus manos la enseñanza de escuela dominical, Dios. Pedimos, Padre, que tú ministres a nuestro corazón, Señor. Prepáralo hoy y que tu palabra llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros, pero que seamos, Señor, hacedores de él. Pongo en tus manos a cada uno de los maestros que expondrán en esta mañana y ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. A ti damos gloria y honra por siempre. Amén. Amén. Pueden sentarse nuestros hermanos adultos, aunque en un ratito más nos vamos a poner de pie. En lo que salen los niños, buscamos nuestra cita bíblica, es Primera de Corintios, capítulo 11. Los jóvenes, los niños, todos salen. Bueno, perdón, no todos, excepto los adultos, ¿verdad? Que ya sabemos que nos quedamos aquí. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 17 al 33. Si ya todos lo tienen. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 33. Bien. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Bueno, si ya... ¿Ya? Ok, lo leemos, yo leo un versículo, ustedes el siguiente y nos unimos todos en el 33. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebeáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y limitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Haciendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Ahora sí, todos juntos. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título de la clase, ¿sí se ve, hermanos? Para los que toman nota, les comento que voy a ir un poquito rápido porque tengo varias diapositivas, pero es una lección muy
corta, solo de 2 partes, muy interesantes, por cierto, hermanos. Qué bonito es esto. La cena del Señor, un símbolo conmemorativo. El texto para memorizar. Vamos a ver qué texto vamos a memorizar, mis hermanos. Ay, perdón. Dice este texto: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A ver, vamos a leerlo todos juntos. A la de 3. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Muy bien? Una vez más. Ay, perdón, la cita, ¿verdad? Es que nos acostumbramos siempre a decir la cita bíblica. Bueno, en la siguiente, ¿va? Otra vez. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Muy bien. ¿Alguien ya lo tiene en la mente? ¿Que quiera compartirlo? Tampoco se amontonen, digo, no pueden leer todos juntos. No, sí. ¿No? ¿Nadie? Ok, vamos a continuar. La verdad central de esta enseñanza es la siguiente. Dice, cada vez que celebramos la cena del Señor, anunciamos el mensaje de ¿qué, hermano? ¿Qué dice ahí de su qué? ¿Nada más de su muerte? Otra vez, anunciamos ¿qué? La muerte y la segunda venida. ¿Por medio de qué dice esta verdad central? Por medio del compañerismo de los redimidos. ¿Por medio de qué? El compañerismo de los redimidos. Voy a hacer un ejercicio hoy con ustedes. Habla de compañerismo, ¿verdad? Vamos a dar 2 minutos, hermanos. En 2 minutos sí decimos muchas cosas. 2 minutos para que tú te levantes y vayas a un hermano que no conoces. Oye bien, por favor, no vayan con su comadre, no, o compadrito, no, con quien no conoces, con alguien que no conoces, y pregúntale su nombre y cuál es su comida favorita. ¿Ya? De pie. No quiero ver a nadie sentado. Alguien que no conozcan, pónganse de pie. Yo sé que ya se cansaron en la alabanza, pero pregunten. Marisa, ya te voy a preguntar, Marisa y Fer. Veo hermanitos sentados, no sé por qué están sentados. Veo hermanitos sentados. Si a lo mejor alguien no se puede levantar, pueden irnos, que ven a alguien sentado, vayan y pregunten. Perfecto. Bueno, David, no prioriza. bien. A ver, veamos. Mi hermano que está en la parte, derecha, hasta atrás, de color salmón, hermano. Eso le preguntaron, lo preguntó, hermano. Ah, muy bien. A ver, hermano, usted no le preguntó a nadie. Le doy mi nombre. Elvia Abigail Valencia Morales. Ese es mi nombre, hermano. Y me gustan mucho las milanesas de res empanizadas. Ay, bueno, son milanesas, ¿verdad? De res con papas a la francesa, ensalada de lechuga con jitomate, rabanitos, limón y una salsa de molcajete y frijoles refritos.
Frijoleira de corazón. ¿Ya, hermano? Se va a acordar, hermano, porque cuando lo vea le voy a preguntar. ¿Quién le preguntó al hermano cómo se llama y cuál es su comida favorita? ¿Alguien me puede decir quién le preguntó? Usted, hermano, a ver. No, al hermano, a ver, Silis, dime. ¿Cómo se llama el hermano? ¡Ay, qué rico! El hermano Ernesto le gusta el mole. Bien. A ver, Jonah, ¿a quién te acercaste, Jonathan Cortés? Ingrato, Jonah, desobediente. Ese joven de veras. Ay, yo le hablo así porque tengo la confianza, pero él sabe que lo quiero mucho. Y lo respeto, pero mi Jessy sí se levantó. ¿A quién le preguntaste, mi Jessy? Muy bien, chilaquiles rojos, excelente. Alguien, Viri, ¿a quién le preguntaste, Viri? Yo le pregunté el nombre de la hermana Clara Montalvo. Bueno, no le pregunté. ¿Puede levantar su mano, hermana Clara Montalvo? Ella me comenta que es de Aquila, que conoció a Cristo desde el año 1974 y que pues fue bautizada aquí por el hermano David Arcos, y no le pregunté su nombre. Ya me dio todo, está muy bien, Viri. Oye, Viri va con todo, muy bien, Viri, es lo más importante. Tiene 50 años de creyente la hermana, imagínense. Bien, ¿quién más me quiere compartir? ¿Qué otra persona no? A ver, mi hermana Hortensia Carrera. La hermana Marcela me dice que ella le gusta mucho el pozole. Ah, El estilo de él está muy bien, nada más que no se puede comer 2 ni 3 días seguidos. ay, Dios. Ajá. Póngase, levante su mano, hermana Marisela, para que los demás lo conozcan. ¿Ya vieron? A la hermana Marisela le gusta el pozole. A mi hermano Ernesto le gusta el mole. A mi hermana Rosita, allá está, le gustan los chilaquiles rojos. Y a mi hermana Clarita no dijo que le gusta, pero allá atrás había otra persona que levantó igual la mano, que dijimos quién. ¿Nadie más? ¿Ya fueron todos? A ver, hermana Rosita. Yo le pregunté al hermano Adán Guzmán y me comenta que le gusta mucho la comida. A ver, Adán Guzmán, levanta tus manos. ¡Ay, hermano Adán! Yo ando buscando al hermano Adán. Es que, ¿qué creen? Yo tengo un problema. Yo los puedo distinguir por el rostro. Pero el nombre, santo Dios, se me va. Su hermano Adán tiene muchos años aquí con nosotros, ¿verdad? Igual que mi hermana. Bueno, que varios de ustedes. Vale. Bien, compañerismo. Pero ¿cuántos de ustedes conocían al hermano Adán, por ejemplo? Levanten la mano. ¿Quiénes conocían al hermano Adán? Hermana Liz. Ah, son bien poquitos. ¿En serio? ¿Tan poquitos conocíamos al hermano Adán? Bueno, ok, vale. Bien, ¿por qué mencionamos? La verdad central dice que este mensaje esta ceremonia de la Cena del Señor representa la muerte de Jesucristo, pero también, hermano, representa la segunda venida de Cristo. Y esto, hermano, lo hacemos por un medio de mostrar el compañerismo dentro de la iglesia, que somos nosotros los redimidos. ¿Quiénes, hermanos, pueden tomar la cena del Señor? Dice, como vimos en la clase anterior, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿Alguien me puede decir qué vimos en la clase anterior? A ver, ayúdame, aquí yo veo a mi hermano Abraham Montiel. ¿Se acuerda que vimos la clase anterior, el domingo pasado? ¿De qué hablamos, mi hermano? ¿De qué hablamos? Del bautismo. Muy bien, mi hermano, del bautismo. Del bautismo hablamos. ¿Qué significaba el bautismo? ¿Es una qué? ¿Una qué? Un vaso de obediencia, pero es una ordenanza. ¿Quiénes se pueden bautizar? Los que quieran, que están dispuestos a cambiar su vida. Los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que han creído en nuestro Señor Jesucristo.
Ellos son los que pueden bautizarme. Hay dos ordenanzas que están plasmadas en el Nuevo Testamento. El bautismo que vimos hace 8 días y hoy vamos a ver la Cena del Señor. ¿Qué significa la Cena del Señor? Bien, los elementos que vienen en la Cena del Señor. ¿Alguien me puede ayudar a leer? A ver, vemos un joven nuevo junto al hermano Adán. ¿Me ayudas a leer, hermano? ¿Cómo te llamas? Sí. Kevin, ponte de pie, Kevin. ¿Me lees los elementos que Jesús utilizó? Ay, perdóname, Kevin. Sí, yo te entiendo, miren. A ver, Gustavo ya se le... Ah, no, pero va a darle lugar a los jóvenes. Alguien que casi no participe. Vamos a ver. Ándale, muy bien. Te escucho. Excelente. Muy bien, esos son los elementos, pan y vino. Como elementos de la Cena del Señor, dice aquí, el pan es representación, gracias hermano, es representación del cuerpo de Cristo, que sería como inmolado por nuestros pecados. Vamos a Isaías capítulo 53, acompáñenme, vamos a usar un poquito nuestra Biblia, ¿vale? Isaías 53, solo vamos a leer algunos versículos. ¿Ya lo tienen? Bien, es poema. Yo escuchaba en otra ocasión a nuestro hermano Gabriel, ¿verdad? Que tú nos decías que el libro de Isaías estaba escrito de una manera tan poética y de verdad que sí, miren, empieza. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, ¿qué es él? En nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros fuimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y es importante, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Perdón, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y empieza a hablar y a decir, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué le decía Pilato? Dinos, responde. ¿Y qué decía Jesús? Nada. Absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que en su rostro no había forma. Quedó totalmente desfigurado. Su cuerpo fue flagelado, roto totalmente. El pan representa precisamente ese cuerpo de Cristo inmolado por nuestros pecados. El vino representa la sangre de Cristo derramada por remisión de pecados. ¿Saben ustedes que en la ley Deuteronomio dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados? Era importante que la sangre de Cristo fuera derramada para nuestro perdón. Por eso cuando Pedro le dice, no lo hagas, Dios le dice, Jesús, apártate de mí, Satanás, porque yo para esto he venido. Y aún cuando estaba en el huerto del Edén llorando, dice la palabra de Dios, sufriendo por lo que él iba a vivir más adelante, él le decía al Señor, Señor, solo si te es posible, pasa de mí esta copa, pero yo quiero cumplir tu voluntad. Yo necesito cumplir tu voluntad. Y el Señor lo logró. Dice la palabra del Señor que él fue llevado a esa cruz del Calvario por amor a ti y a mí.
y toda su sangre. Dice la palabra de Dios que cuando enterraron la lanza en su costado, ¿saben ustedes qué fue lo último que salió de él? Lo último que habló. Porque toda su sangre fue derramada por amor a nosotros. No quedó nada en él. Todo lo dio por amor a ti y a mí. ¿Cómo debe celebrarse entonces esta cena? ¿Quiénes pueden participar de ella? Si es algo tan importante como hablar de la muerte de Jesucristo, ¿quiénes pueden participar? Primero, los que han nacido de nuevo, los que ya son bautizados y por consecuencia somos partes o miembros de la iglesia de Cristo. Ojo, la iglesia no es esto. La iglesia somos tú y yo. Lo hemos estado viendo en lecciones anteriores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando vimos a la iglesia como un cuerpo, cuando vimos a la iglesia como una estructura, ¿sí lo recuerdan? Que nosotros estamos articulados para formar el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, la que se va a presentar en algún día delante de Dios como la esposa con vestido blanco. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Jesús instituye la cena con los apóstoles, pero la idea no era que solo fuera en ese momento, sino que fuera entregada a la iglesia para que ellos la repitieran una y otra vez. ¿Con qué fin? Pablo en esta carta expone y presenta el origen de la cena. Pablo dice que esto lo recibió de Dios. Ahí puse varias citas, porque a Pablo hay dos opciones o dos formas de interpretar este texto. Pablo dice, esto me fue declarado. Si regresamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17, cuando dice la palabra del Señor, perdón, discúlpenme hermanos, dice que esto le había sido entregado por el mismo Jesús. Más adelante lo vamos a ver. Nada más vamos a leer dos citas. Hechos 22, 18. Alguien que me lea Hechos 22, 18 y 2 Corintios 19, 12, 9. Solo esas dos citas. Hechos 22, 18. Por favor. Le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán un testimonio acerca de mí. Pablo tenía una comunión directa con Dios. Varios pasajes de la Biblia, como los que les acabo de anotar, hablan de que Dios hablaba directamente con Pablo. Jesús hablaba directamente con Pablo. Por eso el autor cree que puede ser que directamente de Dios le dio las instrucciones de la cena del Señor, o que por lo que los apóstoles le enseñaban a Pablo, él pudo aprender. Esta es otra opción. Pero, ¿qué dice 2 Corintios 12:9, hermanos? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Pablo escuchaba la voz audible de Dios. ¡Qué impacto! Para mí esto, de verdad, cuando yo lo estaba escuchando, yo dije, es realmente extraordinario que tú puedas escuchar la voz de Dios. ¿Te imaginas, Edith? Que el Señor te hable aquí, al oído. Su palabra es esa voz, pero también puede ser de manera literal, hablarnos Él de manera literal. El consejo del apóstol Pablo tiene dos elementos. Él relata la cena que celebró con sus discípulos, pero también expone los abusos que existían y explica el espíritu en el cual se debe observar la cena. Voy a regresar a Corintios, hermanos, capítulo 11, versículo 17. Dice, pero si anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ojo, cuando dice cuando os reunís como iglesia, ¿saben ustedes que antes no había templos? ¿Dónde se reunían los primeros discípulos? ¿Dónde? En las casas.
Sus reuniones serán en las casas. Hay un autor que dice que se imagina que a lo mejor decían, hoy nos vamos a la casa de nuestra hermana, de nuestro hermano Arturo. Ahí nos vemos, hermanos, vamos a tener la reunión allá. Y el hermano se preparaba y todos los que íbamos a esa casa llegábamos con algún alimento para compartir al final. ¿Cómo ven? ¿Han escuchado de las células? ¿Sí o no? Así se hace. ¿Alguna vez han ido a alguna? ¿Y es bonito o no? Esa convivencia, ¿cierto o no? Que ya te tomas hasta el cafecito. ¿Alguno de ustedes ha ido a una casa donde, una ocasión yo recuerdo haber llegado a una casa? Tengo dos experiencias. En una donde eran siervos de Dios, yo llegaba a esa casa y me daban café con galletas de animalito. ¡Qué rico! Y yo sé que varios de ustedes la recuerdan, esa casa, saben de qué casa hablo. Y había otra casa donde yo llegué y no había suficiente. Entonces esta hermanita había hecho tesmole de pollo. ¿Qué creen que hizo? Partió el ala en 3, partió el guacal en 3, partió una pechuga en 6 y a todos nos dio. ¡Y qué delicia! Y me tocó ir a otra casa donde cuando yo toqué, vieron que iba, se adelantaron, corrieron a la sala y ahí me sentaron para platicar. Y dejaron su plato servido. O a su familia comiendo. Había situaciones dentro de la iglesia, hermanos, que se estaban viviendo. Se reunían, dice la palabra de Dios, dice, pero yo les digo esto, que no cuando te reúnes como siempre, sino como cuando te reúnes como iglesia. Que cuando te reúnes como iglesia, hay entre vosotros divisiones. Y si ustedes leen los capítulos anteriores de 1 de Corintios, Pablo dice, y en cierta forma lo creo, ya los conozco como son de pillos. Le hablaba a los corintios, decía, ya los conozco como son de pillos. Por eso lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué entienden por esto? Dice, porque es preciso que entre ustedes haya divisiones o disensiones. ¿Es preciso? ¿Cómo? A ver, cuéntenme, ¿qué entendemos por esto? Hay oposición. ¿Cómo? En las disensiones hay oposición. Entonces, ¿es preciso que haya oposición en una iglesia? Pues dice que para ver los que sí son, es como cuando nos ponen un examen en la universidad, que nos los ponen a todos, pero los aprueban los que sí estudiaron y los que no estudiaron pues no lo aprueban. Exactamente, mi hermana Clarita. ¿Por qué sería preciso que hubiera contención dentro de la iglesia? No todos somos iguales, ¿o sí? Tienen a la hermana Elvia que me encanta y una risa de que se oye de aquí a la esquina, dice mi marido, pobrecito. Cuando ando contenta y cuando me emociono grito, de verdad, hablo bien fuerte. Y hay otro hermano que, ya va a empezar a gritar, le tapo la oreja. Así todavía la oigo. ¿O no? ¿O todos somos iguales? ¡No! Pero formamos carácter. Porque aunque no eres igual a mí, aprendes a amarme como Cristo te amó a ti. ¿Sí me explico? Por esto Pablo decía, es necesario, hermano. Así es que si tú estás pensando irte de tu iglesia porque hay contiendas, pues nunca vas a crecer. No vas a crecer. Oye bien lo que te digo, no vas a crecer. Porque si quieres crecer es necesario la prueba. Porque si quieres crecer es necesario que tú pases por esto.
como Cristo nos amó y a sostenernos en pie, aunque a veces no nos gusta, aunque a veces nos duela o aunque a veces nos dañe. Porque yo no te voy a decir que no duele o que no hace daño. Claro que hace daño, claro que duele. Pero es necesario, hermano, es necesario para probar y promover carácter en la iglesia. El siguiente versículo dice: cuando pues os reunís vosotros, no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar ¿qué? Y otro tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué había ahí? Ahí viene Zuli, esa sí come bien. No, apúrate, o guárdate esto para los demás. Hay ocasiones, hermanos, en que no logramos entender lo que significa el compañerismo. Mi hermana Alma me estaba comentando algo donde ella trabaja, el director tecnológico donde ella trabaja, dice que dice, basta, Iztapalapa es una de las peores colonias de México. Y ella trabaja ahí en ese lugar, o sea, tienen una reputación muy fea. Y el director que llega dice: ya, se tiene que acabar esta reputación aquí. Basta. Estos niños, estos jóvenes deben aprender identidad, estar orgullosos de donde son, están estudiando en una universidad, se están preparando, es gente capaz. Vamos a arreglar todos los baños y a poner papel y jabón. Quiero que siempre haya papel y jabón. Y todo le dice: no, maestro, se lo van a robar. Y después, mira, lo van a robar 1, 2, 3 veces, pero cuando se den cuenta que aquí siempre van a encontrar jabón y papel, se lo van a dejar de llevar. Y efectivamente, eso pasó, porque cuando se empezaron a dar cuenta que siempre había jabón y papel, ya no se lo llevaban. ¿Por qué te comento esto? Porque a muchos de nosotros tenemos temor de reunirnos, porque puede haber cosas que no son tan buenas como pasaba en los Corintios. Porque el que tiene mucho, yo me junto con los que tienen, y los que no, pues de por sí están acostumbrados, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, les voy a leer una parte de esto. Él se llama William Barclay. Y yo lo leía el día de ayer y me llamó mucho la atención. Y yo le decía al Señor: ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender lo que tú tienes para tu iglesia hoy. Que tú quites todo temor en nosotros. Dice aquí: el mundo antiguo era mucho más social que el nuestro en muchos sentidos. Era costumbre habitual el reunirse en grupo de personas para celebrar comidas. Había en particular una cierta clase de fiesta que se llamaba Eranos, en la que cada participante aportaba una parte de la comida y luego todo era para todos. La iglesia primitiva adoptó esta costumbre y llamaba a esas fiestas ágape, o la fiesta del amor. Todos los miembros de la iglesia venían aportando cada uno lo que podía y todos participaban de la comida congregacional. Era una costumbre encantadora, que es una pena que se haya perdido en muchas iglesias. Era una manera de producir y alimentar el sentimiento de la comunión cristiana. Pero en la iglesia de Corinto la fiesta del amor fraternal se había degenerado lamentablemente. Había en ella ricos y pobres, unos que podían llevar mucho y esclavos que no podrían contribuir en casi nada. De hecho, para muchos de aquellos esclavos sería en la fiesta del amor donde tomarían la única comida decente de toda la semana. Pero en la iglesia corintia se había perdido el arte de compartir. Los ricos no repartían lo suyo, sino se lo comían en sus grupos exclusivos. Repartían lo suyo, dándose prisa, no fuera que tuvieran que compartirlo con otros, mientras que los pobres no comían casi nada. El resultado era que la comida, en la que las diferencias sociales tenían que haberse borrado, todavía eran más marcadas. Pablo lo expone y reprueba sin reservas.
diferentes opiniones. Un gran investigador ha dicho, tener celo sin llegar a ser un fanático es una señal de la verdadera devoción. Una cosa es que yo tenga celo y otra cosa es que yo diga, tú crees diferente, entonces tú no eres mi hermano. Porque entonces ya se convierte en ¿qué? Fanatismo, religiosidad. Dice, cuando no pensamos lo mismo que otro, si seguimos en contacto, puede que con el tiempo lleguemos a comprenderle y a simpatizar con él. Pero si nos cerramos y negamos a hablar las cosas con él, sin dejar cada uno nuestro grupito, no hay esperanza de que lleguemos a entendernos. Yo tuve un problema hace no mucho con una de mis estudiantes en el Instituto Bíblico, porque yo hablaba de que es religiosidad que la Biblia la tomaran como un amuleto. La Biblia, el libro, la Biblia. La tomaran como, no puedes dormir, habla el Salmo 91. Y entonces esta hermana se molestó mucho. Y me decía, no, es que así no es. La Biblia contiene la palabra de Dios. Sí, hermana, pero es que es un libro sagrado. ¿Y cómo tú lo vas a poner por donde sea? A ver, y cuando lo rompes, o se rompe, o lo rayas y ya está deshojado, ¿qué haces con esas Biblias? Es palabra de Dios. O sea, entonces un día le digo, a ver, hermana, en buen plan, ¿puedo ir a desayunar con usted? Sí. Y yo llego a desayunar con ella y me voy enterando. Ella conoce a Cristo por medio de una situación de enfermedad. Ella estaba pasando una crisis psicológica muy fuerte. Entonces ella presentaba dolor en todo su cuerpo. Iba con doctores y los doctores le decían, no tienes nada. Ella era médico y le decía, no tienes nada, no tienes nada. Y en su angustia dice que fue a ver al pastor y el pastor le dijo, lee. Y cada que ella leía, dice que el dolor se iba de su cuerpo. Entonces dice, yo empecé a comprar Biblias, hermana. Yo tenía Biblias acá, allá en mi coche, en el consultorio, en todos lados. Y yo empezaba a sentir dolor y iba y tomaba la Biblia. Entonces yo logré entender por qué para ella el libro representaba tanto. Hablo del libro, el contenido, porque ella dice que ni siquiera era una lectura estructurada. No, ella abría la Biblia y lo primero que encontraba eso leía y encontraba paz. ¿Sí me explico, hermanos? Yo recuerdo que el hermano David nos decía, a ver, pon tu Biblia, pon tus tortillas en la banca donde te sientas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? A ver, ponla, ¿por qué ponen la Biblia en la banca? Ahí donde se sientan. Pero hay algo más importante aquí, muchísimo más importante que un libro. Hay países en donde se queman los libros, en donde se quema la Biblia, en donde la llevan en pedacitos, es más, la rompen y las entregan en pedacitos a los prisioneros. Corea del Norte, ¿no? Van en pedacitos y memorizan la Biblia. ¿Y eso está mal, hermano? No, ¿por qué? Porque hay una esencia, porque hay un objetivo importante, así como en la cena del Señor, hermano. Así como en la cena del Señor había algo importante. Dice, entonces, hermano, no tienes casa, le dice, donde tú puedas ir y comer y hacer lo que te dé la regalada gana si así te gusta. Pero cuando vienes a la casa del Señor, ven con un propósito, porque la cena no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Entonces la fiesta del ágape, hermano, era algo muy común dentro de la iglesia primitiva. Judas capítulo 1, versículo 12, ¿alguien lo puede ver? Judas 1, 12.
otoñales, solo con un montón de hojas, no hay fruto. ¿Muertos cuántas veces? Y más adelante vamos a ver por qué lo dice Judas. Es algo tan impactante, esta palabra es tan fuerte. En Corinto, hermano, esto se había vuelto una deshonra. Los grupos comían para eso, hasta para embriagarse. Pablo empieza en el versículo 23. Vamos al versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Este relato, hermano, habla de que Dios hablaba directamente con Pablo, pero en contraste con el espíritu que existía en esta cena a lo que existía en la primera cena, era totalmente diferente. Jesús estaba entregando o haciendo la primera cena en representación de lo que Él iba a sufrir. Él se estaba entregando a sí mismo por amor a nosotros. Él se estaba entregando, Él no estaba pensando en sí mismo, Él estaba pensando en nosotros. Y los corintios, cuando estaban tomando la cena, estaban pensando en sí mismos. Ellos estaban pensando en sí mismos, no pensaban en los demás. Es más, ni les interesaba. Apenas un jueves el hermano nos hablaba y nos decía: ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? Y en tu oración, ¿cuánto tiempo oras por los demás y cuánto tiempo oras por tus propias necesidades? Porque estamos muy habituados a ver siempre nuestras necesidades, lejos de ver la de los hermanos. Este es mi cuerpo. El cuerpo aquí no es la carne visible, como en otras enseñanzas podrían darles. El pan no representaba, porque Jesús estaba ahí en cuerpo, ¿cierto? Era solo la representación de la esencia de lo que Él era. Y les dice: miren, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Cómelo, pero cuando lo comas recuerda que yo estoy permitiendo que enmudezca mi boca, que sea mi cuerpo flagelado por amor a ti, solo por amor a ti. Y entonces, después de partir el pan, dice la palabra del Señor que Él dijo: haced esto en memoria de mí. La palabra memoria, y hermanos, no significa: ay, tengo memorias de alguien que ya no está conmigo o que ya pasó, sino que hago memoria de algo que está vivo. La cena del Señor no es un culto en el cual recordamos el sacrificio y un personaje que cada año es más antiguo, hermano. No. Recordamos su muerte, dándonos cuenta que su sacrificio es cada vez más pertinente para el día de hoy. Y que Él vive y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. El tomar la cena del Señor es recordar que tenemos un Dios vivo, sentado a la diestra del Padre. Esto es algo bien importante, hermano. Yo no recuerdo a un Dios muerto, sino algo que Él hizo por amor a mí y que hoy vive. La copa también, hermano, cuando la toma, dice, significa un pacto nuevo. ¿Sabes tú que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí? ¿Con qué los roció cuando iban a morir los primogénitos? ¿Alguien recuerda? Con sangre. Dice Éxodo, ahí lo tienen, Éxodo. Dice que lo roció con sangre. Pero Jesús, Padre Santo, nuestro Señor amado, dije que lo tenían y no lo tienen. Ahí está, Éxodo 24:7. Este pacto no fue efectivo porque el pueblo era muy desobediente. El pueblo dijo: mira, te vamos a obedecer, Señor, te vamos a obedecer lo que tú nos digas. Y el pueblo no obedeció. Jeremías habla de un pacto nuevo en el cual Dios escribiría su ley. ¿En dónde, hermano? En nuestro corazón. ¿Quién lea Jeremías 31:33? Jeremías 31:33. ¿Qué dice Jeremías 31:33? Dios escribe: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice: ¿dónde la va a escribir?
de Dios? ¿En dónde? En mi corazón. Por eso hay un proverbio y Eclesiastés lo dice: por torpe que sea el hombre, no puede salir de este camino. ¿Sabes por qué? Porque la ley está escrita en el corazón. Y si tú quieres hacer caso omiso y quieres acallar al espíritu y a tu propia conciencia, mayor es Dios. Porque a veces nos hacemos los inocentes, haciendo cosas malas creyendo que está bien. Pero no, lejos estamos de esto. Este pacto, hermano, es el pueblo, la sangre. El 24, versículo 8, ¿alguien me lo puede leer? Éxodo 24, 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es el precio de mi sangre, dice Barclay. En mi sangre, como el precio de mi sangre, el derramamiento de sangre en la cruz nos indica el precio que Cristo pagó por nuestra redención. Dio su sangre. Es otra manera de decir, dio su vida. La copa simboliza la profundidad del amor de Cristo para todos nosotros. Y cuando habla en el versículo 26, si ustedes siguen leyendo, dice: y esto anunciáis. Anunciáis, quiere decir, esto proclamas. Esto proclamas cuando tomas la cena del Señor, proclamas la muerte de Cristo. Esto no es un mensaje, hermano, mórbido. No, es un mensaje correcto, pero que nos da alegría, nos da vida. El saber que no todo está perdido. Y yo quiero llegar a la siguiente parte, hermano. La cena del Señor, dice aquí, hay también una profecía cumplida, hermano, que es la venida de Cristo. Él dice: yo ya no voy a beber más. Yo ya no, pero va a llegar el momento en que me voy a sentar con ustedes y estaremos en una gran cena. Y entonces beberé vino, dice el Señor. Lo tomaré con ustedes, porque habrá fiesta, porque habrá alegría, porque habrá gozo, porque al final el esposo y su amada están juntos. El esposo y su amada están juntos. Hagan esto en memoria de mí. Las condiciones correctas. ¿Alguno de ustedes ha dicho o ha leído ese pasaje que dice: si comieres indignamente? Vamos con el siguiente versículo. Versículo 28. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando yo leía esto, la verdad, hermano, me quedé impactada. Comer o beber indignamente es participar de una manera indigna. No es la participación de las personas indignas. Logramos entender esto. Dice: es tomar de una manera indigna, no de personas indignas. Ninguno es digno. ¿Hay alguien digno aquí? ¿Hay alguien digno aquí? No, no hay nadie digno. Solo por la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay nadie digno. Desafortunadamente, dice aquí, muchos toman la cena del Señor, hermano, como no deben. Pero es igualmente lamentable que muchos cristianos se abstienen de la cena del Señor por el mal entendimiento de lo indigno. ¿Cuál es este mal entendimiento? Y entonces cuando yo leí esto dije: ¿cuál es este mal entendimiento? ¿A qué se refiere? Es el pecado. ¿Pero qué pecado? Las palabras de Pablo hasta la fecha nos exponen la importancia de la reverencia. Podemos tomarla aunque no todos seamos indignos. Todos sí podemos con gratitud observarla dignamente. La naturaleza de esta sagrada comida demanda un examen
examen personal. Cada individuo ha de examinarse a sí mismo. Hermano, hace un tiempo recuerdo haber hecho una predicación. Todos somos santos cuando se trata de pecados ajenos. Todos somos santos cuando se trata de pecados ajenos. Y yo ponía el ejemplo de David. Cuando fue Natán a ver a David y le dice: oye, mira, que había un hombre que tenía muchas ovejas, pero había otro que era muy pobre, y entonces este hombre rico fue y le quitó la única ovejita. ¿Y qué hizo David? Es digno de muerte ese hombre, que lo maten, que acaben con él. ¿Y qué le dijo Natán? Mijito chulo, papito hermoso, eres tú. ¿Qué hizo ese varón cuando su nuera le habían muerto sus hijos y no le quería dar a su hijo para procrear familia? Entonces la mujer, muy astuta, se viste de prostituta y entonces se embaraza de su suegro. Cuando el suegro se entera que estaba embarazada, ¿qué dijo? Que la saquen y la apedreen. Y ya la tenían afuera cuando la mujer saca las cosas del suegro y dice: a ver, ¿de quién es esto? Todos somos santos cuando se trata del pecado ajeno. Pero la palabra de Dios nos insta a examínate. Dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios. El salmista después lo menciona: y conoce mi corazón. Examíname, conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Esta es la actitud correcta, la actitud digna cuando tú te acercas ante la cena del Señor. No cuando crees que todo lo estás haciendo bien, hermano. Como aquel que levanta: oh Señor, gracias porque yo he ofrendado, y ve al otro y está así: Señor, perdóname, soy un pecador. Jesús enseñó mucho acerca de esto. Es importante que tú te examines, no que examines al de junto. No que examines al de junto. ¿Sabes qué pasaba con los corintios? Que todos se creían buenos, que todos creían que estaban bien, que ahí no había nada. Puta, somos bien santos. Qué bárbaros, qué santos somos todos. Levantamos las manos, danzamos, visitamos enfermos, le damos al que necesita. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El Señor demanda de nosotros corazones contritos. El Señor demanda de nosotros vestiduras blancas. Yo jamás podré ser digna. Pero cuando vengo por medio de Él a sus plantas, cuando vengo por medio de la sangre de Jesucristo cubriéndome, me puedo presentar delante del Padre Celestial. Y puedo decirle: Padre, ayúdame. Yo necesito ser como tú eres. Yo necesito amar como tú amaste. Y esto es lo que pasaba con los corintios, hermano. ¿En qué se resumía toda la ley? ¿Amarás a quién? ¿Y a quién? Otra vez, ¿y a quién? A tu prójimo, hermano. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y esto duele, hermano, porque es difícil amar a quien te hiere. Pero Jesús nos lo enseñó. Estaba en la cruz del Calvario. Estos dos ladrones se burlaron de Él antes. Pero cuando uno de ellos lo reconoció, le dijo: oh, no te preocupes, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. El Señor amó aún cuando lo dañaban. Él amaba. Amó a Pedro cuando lo negó, hermano. Si tú crees, hoy no vienes a Cristo porque te sientes el peor pecador, tú necesitas arrepentir. Porque el Señor no vino a sanos, vino a gente enferma. Tú no vas al médico porque estás sano, tú vas al médico porque tienes necesidad, algo te duele. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Estás peleando con algún pecado, ven a Cristo.
su marido no. Y el esposo una tarde llega y le dice: el hombre malvado, tremendo, la trataba mal. Le dice: ven, mujer, arréglate, vamos a ir a cenar. Y ella va con él y le dice: te traje hoy a cenar por dos cosas. Primero, te quiero decir que tengo un amante. Es más joven. Y la segunda es porque yo ya no quiero estar con él. Yo quiero lo que tú tienes. Porque si tú puedes amar a un miserable como yo sé que alguien me ama más. Si tú puedes amar a un miserable como yo, ese es solo el amor de Cristo. Eso es solo el amor de Cristo. Pero ¿qué pasa, hermano? Que apenas nos ofenden o apenas nos hacen algo y le damos la espalda a aquel que nos amó tanto. ¿Cuándo vamos a aprender a amar a Cristo? Eso es tomar la cena indignamente, ¿sabías? Eso era lo que pasaba con los corintios. No amaban, hermano. Amaban solo al que le amaba o con quienes compartían sus ideologías. Como tú no compartes conmigo, yo me quedo aparte. Eso no es lo que el Señor quería. Cuando hablaba de la cena del Señor, tómala dignamente, acuérdate del amor, de lo tanto que yo amé, de la sangre que derramé, acuérdate, antes de fallarme, antes de ir y seguir con tu pecado, ven y arrepiéntete. Vuélvete a mí, porque en mí hay esperanza de vida. Por eso dice el apóstol Pablo: muchos mueren, muchos hay enfermos entre vosotros. ¿Sabes por qué? Porque la tomamos indignamente. Hay una consecuencia, hermano, aquí y ahora. El tomar la cena del Señor indignamente, hay una consecuencia aquí y ahora. El que tú no ames, el que tú no honres a Dios, hay una consecuencia, hermano. Porque habla de disciplina. Dice la palabra de Dios que Dios disciplina a quienes toma por hijos. ¿Creías que no? Pues déjame decirte que sí. Dios nos disciplina porque quiere formar su imagen en nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie. Cuando hablamos de la falta de compañerismo, cuando hablamos que Pablo menciona que en la iglesia había muchos enfermos y que algunos otros ya habían muerto, pero era por productos. El Señor buscaba ese propósito de un genuino arrepentimiento. El juicio de Dios al cristiano tiene un propósito, hermano, y es ese: que tú vengas a Él, que tú te arrepientas, que tú le digas al Señor: perdóname, porque yo solo no puedo. Hermano, ¿quién podría solo vivir una vida en santidad? Nadie. Necesitamos a Cristo, necesitamos la dirección de su Espíritu Santo. El remedio y soluciones prácticas en los hermanos de Corinto se daban en el versículo 21 y se daban, en el versículo 33. Dice: hermanos, que no haya lugar al egoísmo y a las divisiones. El Señor ha hablado mucho a esta iglesia acerca de la unidad. Mucho, hermano. Dios ha amado a esta iglesia. Yo sé que esta iglesia es una iglesia hermosa, porque tú te acercas a cualquiera. Díganme ustedes, ¿alguno de ustedes recibió una grosería ahorita que se acercó a su hermano para decirle su nombre o qué le gustaba? ¿Alguno recibió una grosería? Nadie. Esta es una iglesia hermosa, pero no es posible, hermanos, que exista el egoísmo. No es posible, hermano, que exista la división. No es así. Jesucristo hizo mucho por nosotros. En este último verso, hermano, habla acerca de ese sacrificio que Jesús hizo y que Él espera que nosotros sigamos practicando hasta que Él venga. Todos hemos nacido de nuevo, hermano. Estamos invitados a participar de su mesa. La cena del Señor es una experiencia que nos acerca cada vez más a Él. Cuando la cena es celebrada, toda la congregación debe estar en un
debe existir esta plena comunión. No se puede concebir la cena del Señor si hay conflicto entre nosotros. No debe ser. No dejes que crezca. Cuando tus dos hijos se pelean, hermano, los dejas. No, ¿verdad? Tratas de reconciliar. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Lo digo por mí. ¿Por qué en lugar de reconciliar, a veces digo, ay, sí es cierto, ay, se pasan, siempre es así? Así actúa, no le hagas caso, tú sigue adelante. Pero ya eché mi porquería a un lado, ¿verdad? Y no es así. La única excusa para no participar de la cena es que exista pecado, pero pecado que no queremos, del que no queremos arrepentirnos. Pecado del que no queremos arrepentirnos. Yo le digo al Señor, yo necesito amar como tú amaste. Es tan complicado cuando no entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando paso pruebas, hermano, me encanta cantar este himno en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta. De verdad lo amas. Oh, yo amo a Jesús. De verdad lo amas. Solo por amor. Por salvar almas Dile que vas a hacer. Yo seré la reina de Jesús. Sus despechos con él llevaré. Que murió en la cruz.
amamos, Jesús. Tu iglesia dice, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aquí estamos. Limpia, perdóname, perdóname, Dios, perdóname, perdóname. Ayúdame a amarte como tú me has amado. Quiero tener victoria en tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor.